Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero darle una pequeña introducción para estimular su corazón, estimular su alma. Y quiero pedirle que vaya conmigo a uno de los profetas del Antiguo Testamento muy amado. Me refiero a Jeremías, capítulo 1. Esto es a una manera de introducción. The Lord has given us a beautiful day today. Gloria a Dios. Dios nos ha dado un lindo día hoy. Ay, miren, hermano, anoche cayó un torrencial y como allá casi no llueve, pensé que era el diluvio. Sonaban los techos, pensé que iba a saltar el techo así de la casa. Jeremías, solo un versículo, capítulo 1 y verso 5. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos, yo le pido que todos lo tengan ahí, amén. ¿Todos lo tienen? Porque vamos a hacer una cosa. Todos lo tienen, ¿verdad? Dice así, léame, sígame con su vista. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a hacer algo. Dígale usted al que está a su lado: tú eres una idea de Dios. Dígale también: tú eres un diseño de Dios. Y la última, dígale usted: tú eres una genialidad de Dios. Tome su asiento. Ya nos lo dijimos mutuamente. Tú eres una idea de Dios. Tú eres un diseño de Dios. Y tú eres también algo maravilloso, una de las genialidades de Dios. Con ese pensamiento y con esa idea vamos a decirle gracias al Señor, así como están sentados. Amén. Padre, Dios de toda gracia y de toda misericordia, tú que sustentas con el Espíritu y tu poder todas las cosas, y todas las cosas subsisten por tu gracia y tu poder. Señor, te damos gracias, todos aquellos que en cualquier lugar, en cualquier parte de este mundo, de este planeta, que creen en Jesucristo y ha entregado su vida al Señor, es una genialidad de Dios. Gracias porque nos has comisionado, Señor, para llevar el Evangelio a todo rincón de este mundo. Te damos gracias, Señor, porque ese trabajo, esa obra misionera y evangelística de llevar el Evangelio a las naciones, Señor, está teniendo su culminación. Señor, nadie ignora alrededor de este mundo la venida de Jesús. Si la ignoran es voluntariamente y contumazmente. Señor Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por este remanente, Señor, de Comunidad Cristiana El Shaddai. Gracias por su pastor que le ha dado una visión muy hermosa, y a su esposa también y sus hijos. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia y bendice tu palabra en esta mañana, que sea de motivación, que nos impulse a seguir adelante. Y al final
poder decir, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino todo aquel que ama tu venida. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir la secuencia de lo que decía el pastor Salvador. Anoche tuvimos una linda experiencia en un hogar y, hermanos, yo les dije anoche, honestamente, lloré, literalmente lloré, al mirar el corazón, al mirar la entrega de estos jóvenes que no han sido arrebatados del diablo. Gracias a Dios por el Espíritu de Dios moviéndose en esa juventud llena de poder. Hay un dicho que dice que cuando el árbol está maduro, no importa que vengan los vientos y las tormentas, pero como el tronco está sólido y fuerte, difícilmente lo pueden tumbar. Eso es, estamos hablando de cómo cultivar una nueva generación de creyentes, una generación que va a ser responsable. Pudiéramos advertir o percibir de que Jesús ya está muy pronto a venir. Quiero decir de que el tiempo para Dios no cuenta, cuenta para nosotros los mortales. El tiempo no existe para Dios. Dios permanece joven y fuerte porque Él es Dios. Nosotros, hermanos, como seres humanos, debido a la desgracia y al peor fracaso de la historia humana, que fue el pecado de Adán y Eva, que con ello trajo la peor calamidad para el ser humano, porque Dios había, en sus planes divinos, estaba que el hombre fuera feliz con Él, estando con Dios. También Dios lo hizo con una posibilidad de pecar. Dios lo hizo así. A Dios no lo tomó nada por sorpresa el fracaso de Adán y Eva. Dios está consciente de eso, porque la demanda antes de pecar y después de pecar es la misma: obediencia, obedecer a Dios ante todas las cosas. Gracias a Dios. Quiero decir en estos momentos algo que yo no había experimentado todas las veces que Dios me ha permitido con mi amada esposa venir aquí al Shaddai. Es esto. Hago este paréntesis de lo que estamos hablando, pero quiero darle gracias a Dios porque hasta ahora veo a mi sobrina aquí, a Carmen. Me alegra mucho. Está su suegra, está su cuñada y está su esposo. Me llevo esa alegría en el corazón. Dios los bendiga siempre. Pues bien, hermano, yo quiero impulsarle a usted esta mañana, especialmente a los jóvenes. Vamos a hablar de lo que es un entrenador. Tenemos la idea de entrenadores, de aquel que enseña para boxear o a pegarle la pelota, tirar la pelota. No, entrenamiento. Un entrenamiento es un ejercicio constante, disciplinado. Eso es un entrenamiento, un estímulo a los músculos, la flexibilidad de los músculos, la mente, etc. Pero esta es otra manera de entrenamiento. Y esta es la manera en que nosotros debemos de entrenar a nuestra nueva generación de creyentes, los jóvenes. Un tesoro maravilloso. Ahí descansa el futuro de la iglesia, en la juventud. Anoche me quedé sorprendido de esa juventud, mirando a este niño Jefferson hablar con unas palabras como que fuera adulto. Mirar a Brian, mirar a Milton,
y a algunos que mi mente ya es muy escasa, ya está ocupada los espacios en mi mente. Pero me quedé sorprendido anoche. Gloria a Dios. Y amparé el mensaje bajo esa perspectiva maravillosa. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos cita en el Nuevo Testamento, precisamente en uno de los más grandes entrenadores de la fe cristiana. Me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él se convierte al cristianismo cuando se le aparece Jesús de camino a Damasco, allá por el año 37. Jesús ya tenía 7 años en el cielo cuando se le aparece a un maestro, a un rabino recalcitrante, un hombre muy fuerte de carácter, maestro. Él hace un despliegue de lo que es su fantástica vida como rabino en el capítulo 3 de Filipenses. Cristo se le aparece cuando menos le esperaba, cuando menos se lo imaginaba. Cristo Jesús se le aparece y le dice: Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro golpe te es dar a aquel que da patadas. En otras palabras, te resulta difícil escuchar lo que no quieres escuchar, la verdad de Dios que está en los labios de la iglesia. Jesús dice: ¿por qué me persigue? En términos literales no lo está persiguiendo a él. Él está en el cielo. A quien está persiguiendo es la iglesia. Y la iglesia es el representante de Cristo. La iglesia es el representante de Cristo. La iglesia es la personalización de Cristo Jesús. ¿No le parece suficiente privilegio eso? ¿No le parece también que esto es un compromiso muy grande? Representar a Cristo nosotros. Cristo está encarnado en usted y en mí. Amén. Y el Espíritu de Dios morando en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, Gedeón se siente tal como él es, impotente. Los madianitas asediaban a Israel para robarle, quitar las cosechas y dejarlos en la condición de hambrientos. Aquel hombre está martillando con el mortero el trigo y el ángel lo está viendo así. El ángel de Dios ya tiene un concepto de aquel. Aquel no sabe que él tiene virtudes. Yo creo que algunos de nosotros no sabemos que tenemos virtudes. Y lo que yo le pedí que leyéramos, Jeremías 1:5, antes que nacieses, ni nacían tus padres, ni nacían tus abuelos. Es más, no existía la tierra. Ya estaba usted en el corazón de Dios. Ya estaba yo en el corazón de Dios. Y dijo Dios: en un determinado tiempo de la historia, yo te voy a levantar. Te vas a levantar. Pero no te vas a levantar por levantarte. Te vas a levantar para adorarme, para servirme, para llevar a cabo la obra que mi Padre tiene para todos nosotros. Dirigimos esta atención a los jóvenes. Les dije que abriera el capítulo 2, segunda de Timoteo,
capítulo 2, y nos marca esto la idea de un entrenador, de Pablo. Entrenados para servir al Señor, entrenados para la obra del Evangelio, entrenados para vivir una vida dedicada a Dios, una vida muy piadosa, una vida de entrega devocional a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, los jóvenes y los adultos. Pablo tiene eso en mente, un hombre que trabajó casi 20 años, 2 décadas. Año 37, él es muerto en el 68, decapitado. Y esos en 2 décadas hizo lo que hasta este día nadie ha hecho. 2 décadas. Y esas 2 décadas fue para instruir, fue para enseñar. Y era un hombre de percepción, de una espiritualidad muy profunda, el apóstol Pablo. Alguien que tenía la habilidad de Dios de poder captar la mente y el corazón y el carácter de todo aquel que quisiera servir a Dios. Él ya tiene un concepto muy fuerte de Timoteo. Timoteo, estamos hablando de un joven que apenas que se puede establecer según la cronología del tiempo de la conversión de Pablo, se puede establecer que tendría unos 16, 17 años. ¿Cómo es un joven de 16, 17 años? Si yo voy a hablar de lo que yo fui a esa edad, tendría que decir muchas cosas incoherentes, tendría que decir cosas sin sentido, futiles, porque uno así está inmaduro. Es inmaduro, la naturaleza es así, la naturaleza física y psicológica nos dice que el crecimiento es gradual. Timoteo era un joven de 17 años, mas sin embargo, hay en él, como modelo, que quiero pedirle a Dios de que estimule la fe de todos los jóvenes en esta mañana. Capítulo 2 dice así, del 2 Timoteo, capítulo 2, dice el verso 2, lo que has oído, le dice a Timoteo Pablo, lo que has oído de mí, que escuchaste de mí durante el tiempo que hemos estado juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo que has oído, la verdad que ha escuchado de Pablo, el amor y el temor a Dios que Timoteo ha observado en la persona, en el ministerio de Pablo. Él está diciendo a Timoteo, encarga esto mismo, encarga a hombres. ¿Cuál es el carácter de esos hombres? Fieles. ¿Y qué es fiel? Una persona fiel es una persona íntegra, es una persona honesta. Fiel es alguien que tiene una convicción muy profunda de Dios. ¿Me oye, hermano? Ese es ser fiel. Fiel es una persona en la que tú puedes confiar. Fiel es una persona en la que tú puedes descansar de que no te va a defraudar. Y eso es lo que debemos de ser. Jóvenes, ustedes tienen un futuro muy brillante en el Señor. Ustedes tienen todas las herramientas a su alcance que hay. Lo más grande posible, y el desarrollo de la tecnología, usándola bien, ustedes van a ser fabulosos. Acordes a lo contemporáneo, acordes a lo que viene por delante. Ustedes tienen que ser eficientemente idóneos. La palabra idóneos quiere decir acorde. Acorde al tiempo, acorde a la necesidad, acorde al momento. Ustedes van a ser parte de eso. Yo ya estaré descansando en el Señor. Pero ustedes, esta es la comisión que les queda a ustedes. Dichosos ustedes que físicamente van a ver a Jesús cuando vengan las nubes.
aquel evento esperado por los siglos de los siglos, el amado, aquel que vendrá, que dio su vida por usted y por mí. Ustedes lo van a recibir físicamente, físicamente. Algunos atrevidos dicen que puede venir dentro de unos 20 años. A ver, la edad que yo tengo, creo que tal vez lo veo. Díganme algo, por favor, para estimularme. Se quedan callados como que dice, lo dudo. Gloria a Dios. Entonces, concluimos el verso 2. Está diciendo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, dice, también a otros. Vamos a decir lo que fue la idiosincrasia de Pablo, un hombre judío, por naturaleza gente devocional. Los judíos, estoy hablando de los ortodoxos. Estoy hablando de la nueva generación de creyentes judíos que está entrando al pueblo de Dios. No hay una de las señales más inequívocas, infalible. Mirar ahora, quizás aquí no lo podemos ver en El Salvador, pero lo estamos viendo en naciones industrializadas, potencias. Estamos mirando, hermano. Estamos mirando que los judíos se están convirtiendo a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, por favor. Porque eso marca, y todo Israel será salvo. Mientras usted y yo, los gentiles, entramos al Evangelio, y como la plenitud de la llenura del Evangelio en todo el mundo a los gentiles ya está llegando a su final, esto indica de que los judíos de una forma gradual están entrando al conocimiento del Evangelio y están reconociendo en Jesús de Nazaret, el despreciado de la historia del pueblo judío. Están mirando, las nuevas generaciones de judíos están mirando de que Jesucristo en realidad Él es Shiloh, Él es el Mesías. Hermano, estamos en las puertas del evento más glorioso de la historia, la venida de Jesús. Cuando el cielo y la tierra se estremecerán, ahí no va a haber lo que está hablando de un terremoto de 10.00 que está esperando California, que dicen que será destructivo. No, ese será un evento que conmoverá físicamente el planeta, en donde el orden de los planetas en línea según el giro del sistema solar será estremecido. Será estremecido y todo cambiará. Hermano, antes de eso es necesario realizar la obra de Dios. La obra de Dios se hace cada vez más difícil. Dios dice que su deseo es de que todas las almas sean salvas. Pero qué imposible se hace la labor destructiva de Satanás, obrando en la mente, en la voluntad de los hombres, y también en la mente de las autoridades de las naciones. Corrupción y pecado. Hermano, no hay honestidad, no hay sinceridad, no hay pulcridad, no hay nada. El tiempo del fin ya está con nosotros. La inmoralidad subiendo a su punto más álgido, más alto. Hermano, esto es un indicativo, otro indicativo de que el tiempo del fin ya está con nosotros. Y es tan estimulante
ver iglesias con ánimo en medio de la maldad. Qué hermoso es mirar iglesias que tienen ánimo, que no se dejan avasallar por el pecado, que no se dejan invadir en sus corazones por la maldad y la depravación, nada de eso. Es maravilloso ver jóvenes dinámicos, jóvenes con compromiso, porque sí se requiere compromiso con Dios, un compromiso, fidelidad, ser fuerte ante la prueba, ante la aflicción, ante la tentación, ser fuerte. Eso es lo que demanda el Evangelio. Y eso es lo que estamos mirando. A Dios sea la gracia, pero no está de más impulsarnos. Quiere decir de que Timoteo es un modelo de generación cristiana. Timoteo es un modelo de generación cristiana. Vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, en donde por primera vez el apóstol Pablo hace contacto con este joven brillante y describe. Lo importante es la descripción que él hace de Timoteo. Dice así el capítulo 16 del libro de los Hechos, y esto nos dice a nosotros que Timoteo es un modelo de generación cristiana para todas las edades. Los jóvenes deben de mirar, aparte de Jesucristo, que es la máxima expresión, pero mirar en un hombre, un joven como ustedes. Un joven con emociones, un joven con sentimientos, un joven con una naturaleza humana corrompida, pero también perdonada en el Señor, como lo son ustedes. Un jóvenes tentados a hacer lo malo. Ser joven en este tiempo, en el tiempo que yo estuve, que fui joven aquí, es algo mínimo, voy a decir. Porque los valores morales están en alto. Los valores espirituales estaban en alza, en alto. No teníamos tanto problema. Aquí en aquel entonces adulterar era una cosa espantosa. Ahora no. Eso es una cosa normal y común. ¿Por qué? Porque los valores están deteriorados, están perdidos. Pero ese es el entrenamiento de Dios, que aunque pasen las generaciones, los jóvenes son gente brillante, son gente que tiene que sacar a luz la gloria del Evangelio. Y esto es lo que Timoteo hace. Mire la descripción que hace Pablo de él, capítulo 16, verso 1. Después llegó Pablo a Derbe con Silas y a Listra, y he aquí, noten cómo califica Lucas, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En medio de toda esa comunidad, que habrían jóvenes ahí, habrían muchos jóvenes ahí, pero entre ellos había un joven. Y Lucas describe así: discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Era un matrimonio mixto, era un matrimonio que había la mujer griega, judía. Un judío no puede casarse con un gentil. Mas sin embargo, en el exterior, como no había una ilustración, una educación, una formación judía, o si lo hubiese, quizás estuvo en desacuerdo con esas enseñanzas, pero el hecho es lo que pasa casualmente, lo que pasa casi todo el tiempo. Conocimiento de Dios tiene muchos jóvenes, señoritas y jóvenes, tienen conocimiento de Dios, pero no es aconsejable que en sus vidas se unan con alguien que no participa sus mismos principios espirituales. Amén, hermano. Sé que estas palabras no son muy populares, pero, hermano, es la palabra de Dios. Miren, aquella madre de Timoteo era judía, conocía las cosas de Dios, pero se casó con un griego.
Pero aquí rompió la regla. ¿Qué sabe que rompió la regla? En que habiéndose casado con un gentil, mas sin embargo, oiga bien, moldeó el carácter de su hijo. Moldeó el carácter de su hijo con temor a Dios. Amén, hermano. Moldeó el carácter de su hijo, aunque viviera con un griego, idólatra, lo que sea. Porque en realidad nuestra fe descansa en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros hagamos. Pero sí inspirados por Dios. Dice el verso 2. Y daban, ¿qué cosa? Por Timoteo. Y daban buen testimonio de él. Alabado sea Dios. Y tomándole Pablo con esas calificaciones, con ese testimonio de él, Pablo dice, I like him. Me gusta él. Me gusta. Es idóneo para lo que Dios me llamó a hacer. Hermano, Dios llama eso. Y está diciendo, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían, el pero, que su padre era griego. Quizás no le tenían buen mérito. Este es el hijo del griego. Pero cuando alguien era un matrimonio que tenía hijos de judíos, oh, maravilloso, espléndido. Sigue la línea de Abraham. Pero como ésta había roto en eso el pacto de Abraham, dijo, lo miraban con cierto recelo, puede ser que sí, puede que no. Y oiga bien, pero recibe la aprobación del Espíritu Santo que moraba en Pablo. Entonces, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermano, este es un modelo de una juventud sana y poderosa. Timoteo es el símbolo de una generación requerida en el momento preciso de un desastre universal total. Los tiempos, repito, Pablo los había anunciado ya en esa epístola segunda de Timoteo 3, él dice, sepas y entiendas que vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Él se refiere a estos tiempos y a los tiempos que vendrán, en donde es necesario tener buenos líderes espirituales. Pablo, decíamos que fue un entrenador maravilloso, supo educar y formar el carácter de aquel joven para que le haya dicho, todo lo que has oído de mí, eso participa con aquellos hombres para que estos también sean idóneos. Se entiende que los jóvenes necesitan aprender un comportamiento piadoso. ¿Qué queremos decir con eso? Necesitan aprender un comportamiento piadoso. Piadoso o piedad. La piedad es el amor a Dios. Eso quiere decir piedad, el amor a Dios. Cuando se dice piadoso, estás refiriendo a alguien. Es alguien que ama a Dios. Es alguien que tiene temor de Dios. Temor, no miedo, sino un temor reverente a ofender a Dios. Amén. Es un temor reverente de no querer ofender a Dios con mis palabras, con mis hechos, con mi comportamiento. Estamos hablando de que ser un cristiano piadoso significa tener a Dios en el corazón, tener a Dios en su mente, vivir la vida como Dios quiere. Amén. La vida cristiana es eso.
Le voy a contar una anécdota. Hubo un filósofo alemán en el siglo XVII, ustedes lo pueden mirar en la internet. Un filósofo, no era cristiano, era un filósofo racionalista. Cuando dice racionalista, es alguien que todo lo razona, a todo le busca respuesta de una manera racional y lógica. Eso era Emmanuel Kant. Emmanuel Kant le dijeron: Dios existe, Emmanuel. Y dijo él: I don't know, no sé. Dios existe, Emmanuel. Let me think about it. Déjame pensarlo, déjame examinarlo. Y llegó a la conclusión: Dios no existe. Pero se dice de esta filosofía de Kant que Kant le cerró las puertas a Dios. Él le cerró las puertas a Dios. Oiga, pero le dejó una ventana abierta. ¿Qué quiere decir eso? Una ventana abierta quiere decir que Kant dice: no existe Dios, no me lo puede probar nadie. Pero sin embargo, dijo él, hay una posibilidad. ¿Y sabe cuál era la posibilidad? Dice: si tú, le dice al cristiano, si tú vives en este mundo como que vivieras en el cielo, entonces sí voy a creer. Esa era la posibilidad para un hombre racional que todo quiere respuesta lógica. Dijo: si tú vives como que vivieras con Dios. ¿Y cómo se puede vivir con Dios? No, la única manera es a través de la fe. A través de la fe. Una vida de obediencia. Emmanuel se refería a la vida práctica. Él decía: solo hay una posibilidad de saber que existe Dios cuando tú vives lo que enseñas, cuando tú vives lo que predicas. Si tú dices que Dios es bueno, vive como una persona buena. Sí, entonces esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Vivir, no, si uno dice que va a servir a Dios, si uno dice que va a ser cristiano, pero si a uno le gusta mentir, ¿estamos hablando de Dios? No. Si uno no es honesto en sus negocios, en su vida personal, si tiene que hacer aquella maldad para conseguir algo de dinero, pregunto, ¿es justo? No. ¿Es buen trabajo para los jóvenes? Moldear ese carácter para los jóvenes es difícil, pero quiero decirle una cosa: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con usted, con los jóvenes que son una idea de Dios, que son un diseño de Dios para hacer una obra, Dios está con nosotros. Cuando Dios le dijo, el ángel le dijo a Gedeón, haciendo el mortero, y se le queda viendo el ángel, le dice: oh varón poderoso, valiente guerrero. Y me imagino que Gedeón le ha dicho: voltear a otra parte. ¿A quién se está dirigiendo? A ti. A ti, le dice el ángel. No, yo no tengo esas virtudes. Oímos en el pasado, oiga, en el recuerdo que vivía del pasado. Oímos en el pasado que tú hiciste grandes maravillas con nuestros padres, porque estabas con ellos. Él se siente abandonado. Pero nosotros estamos muriéndonos de hambre. Yo tengo que esconder mi comida porque vienen los madianitas y me la arrebatan. Y dice: nosotros no somos eso. Y el ángel le dice: ve con toda esa tu fuerza
Y lo que levanta el ánimo, y Dios quiere levantar el ánimo esta mañana, es que dice la promesa de Dios a Gedeón: yo estaré contigo. Amén, hermano. Dios está con la iglesia. Dios está con su pueblo, hermano. Cual sea la cosa que usted haga, donde quiera que usted esté, Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios se mueve en todo el universo, alrededor del planeta Tierra. La tierra está llena de su gloria, amado hermano. Dios está en todo lugar. Dios está con sus hijos. Dios está con su pueblo. Voy a ir terminando aquí. Los jóvenes necesitan desarrollar sus dones. Timoteo dice: y sus dones espirituales. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que amaba la iglesia, la llevaba en su corazón. Es un hombre que, vamos a decir, siendo joven, Timoteo, madura de una manera increíble esa fe en Dios, al grado de que, siendo Pablo un entrenador, el entrenador va viendo el desarrollo y la eficacia del predicador, de su alumno. Pablo mira en Timoteo unas virtudes gloriosas que van a ser una bendición para el futuro. Dice así. Dice en Primera de Timoteo, ahí en Filipenses, vea conmigo Filipenses. Habla del carácter. ¿A dónde ha llegado el entrenamiento precioso de Pablo con Timoteo? Y cuando Pablo habla en esta cárcel, en esta epístola de la prisión, estimula a los filipenses a vivir una vida consagrada a Dios. Y Pablo ve un elemento precioso, digno de poder cumplir un papel maravilloso en la iglesia de Filipo. Pablo era un apasionado por Dios. Pablo llevaba la iglesia en su corazón. Sentirse que estaba en una cárcel, mientras tanto su corazón batallaba pensando en el bienestar espiritual de la iglesia. Yo no estoy allí, dice, pero hay alguien que yo le voy a enviar. Hay alguien que me representa a mí. Y yo sé que no me equivoco en esta elección, refiriéndose a Timoteo. Dice, comparto con usted lo que dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 19. Deleítese en esto. Deleítese en este joven Timoteo, que fue de bendición para la iglesia primitiva. El verso 19 dice: espero en el Señor Jesús. Él está en la cárcel, no se le olvide, y ha enviado esta carta a Filipos a través de Epafrodito, y está diciendo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Alabado sea Dios. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, si era liberado o no. Y dice: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo dice de que aquel joven lo va a representar a él. Cristo Jesús, nuestro Señor, Él sabe y espera que la juventud
de esta iglesia va a representar a Jesús. Voy a invitar a los jóvenes que pasen aquí al frente. Amén. Vengan aquí los jóvenes. Alabado sea el Señor. Yo quiero darle gracias a Dios por la bendición que son para el pastor Salvador. ¿Me puede pedir a mi hermano el pastor? I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe